un abrazo a todo el pueblo panameño, que sin duda alguna nos revestimos de patria de la mejor manera. Y bueno, esperemos arrancar este mes con la mejor disposición y con el mejor ánimo posible. Hoy conversamos de distintos temas esta mañana, pero como abogado, Ian Ramos, Sí. quisiera profundizar acerca del rumbo que debe tomar nuestro país precisamente con esta complicada situación del tema minero. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia ha admitido las denuncias de inconstitucionalidad. Es correcto. Le suma que el secretario de la Corte, por primera vez, al menos en mi ejercicio como periodista, 28 años, sale y habla y menciona la prioridad de este tema. Por otro lado, la Asamblea Nacional, con dos proyectos en dos comisiones distintas. Es correcto. Avanzamos con el referéndum, avanzamos con derogar. Pero la Cámara de Comercio desde la semana plantea moratoria en el tema minero, ya se han suspendido los trámites nuevos de exploración y explotación de cobre. Entonces, ¿cuál es la mejor hoja de ruta? Porque no podemos estar haciendo varias cosas en paralelo. Así es. Susana Elizabeth, esa pequeña reflexión, ese camino que nos pone, ese panorama que nos das, es espectacular para comprender dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Tal cual lo has explicado, mi querida Susana Elizabeth. ¿Qué pretende el Ejecutivo? Bueno, el Ejecutivo ha dicho, quiero una consulta popular, / referéndum, / escuchar al pueblo. Bien, esa es la intención del Ejecutivo. ¿Qué ha dicho el Legislativo? No, si la gente en la calle quiere que se derogue, pues bueno, nosotros vamos a caminar con una derogatoria. Mientras que existe en la Corte Suprema de Justicia, como muy bien lo has indicado, ya admitidas algunas demandas de inconstitucionalidad que se le han dado hasta traslado pertinente al procurador para que él mismo haga el pronunciamiento correspondiente. Te puedo decir algo adelantado, mi querida Susana Elizabeth, que me preocupa. Y es que si así como se aprobó el contrato ley de manera express, ahora la Asamblea corre de manera express también a pasar una ley de derogatoria, ¿sabes lo que ocurre con las demandas de inconstitucionalidad en la Corte? Se caen. Porque al objeto, al técnicamente corregirse el objeto que fue demandado, pues se da una sustracción de materia y ya no tiene la Corte que revisar sin duda alguna la demanda de inconstitucionalidad. ¿Y qué me preocupa? Que esa derogatoria que está proponiendo la Asamblea, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a ser demandada por inconstitucionalidad. Ese referéndum, si se aprueba, ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a ser demandado por inconstitucionalidad. Por eso le insistía a la diputada, y perdón Sí, que te no, interrumpa, por favor, claro que sí. a la diputada Ana Giselle, porque he visto mucho protagonismo de varios diputados. Y usted quiere protagonismo, suspendamos ambas cosas. Totalmente. Eso es lo triste en la posición en la que nos encontramos. Siento yo que el afán por querer resaltar, el afán por querer tener un videíto de 2, 3 minutos gritando, pataleando o diciendo yo soy el que más sé, se está dejando de lado lo más importante que empieza hoy, que es ese amor y ese loor a la patria. En mi entender y mi criterio, y luego de haber visto el mensaje del secretario de la Corte, la Asamblea debe de canalizar sus esfuerzos, el Ejecutivo debería de canalizar sus esfuerzos en una dirección, en que sea la Corte la que dé un control de constitucionalidad a la demanda presentada y definir el futuro del tema de contrato minero. Mire, los problemas complejos, cuando se le busca solución, hay que hacer preguntas sencillas, porque por lo general las soluciones no son tan complejas, con pasos sencillos se superan. Cuando aquí vino el vocero, creo que fue el ministro de Vivienda, a hablar sobre el tema de la consulta, y le decía, sé que usted no es abogado, pero yo supuse que esta pregunta tenía que haberla hecho el presidente o los voceros también. ¿Dónde dice la Constitución? ¿Dónde dice algún código, alguna ley o algún decreto? ¿Te cansaste de hacer esa pregunta? Sí, lo recuerdo. sí me cansé. Lo recuerdo. Y al final es que no existe un instrumento legal No que hay un diga fundamento. que a través de un referéndum usted puede derogar un contrato ley. También sobre el tema de los contratos ley, le decía a un diputado ayer, entonces ustedes van a derogar. Dice, sí. Le digo, pero ¿sabes que estás haciendo algo ilegal? La ley, la Constitución dice que en contratos ley ustedes solo pueden aprobar o improbar. Nada dice por ningún lado que ustedes pueden derogar. Totalmente. Dice, pero eso es lo que quiere el pueblo. Oye, nos estamos disparando en el pie. Totalmente.
y nos estamos negando la oportunidad de escuchar. Ayer cuando Mayín al final hizo una reflexión sobre la contradicción, hombre, estamos aprobando algo para consultar algo que otra comisión acaba de decir que lo vamos a derogar. O sea, no tiene sentido. Y se pararon y dejaron a Mayín hablando solita. Miren qué condición estamos. Pero repitiendo los mismos errores y negándonos la oportunidad de escuchar, ya sea porque tengamos rabia o porque estemos en el poder o porque somos mayoría. ¿A dónde nos va a llevar toda esta seguidilla de los mismos y peores errores, don Ian? Sí, mi querido Enrique, hay algo clave, secundo íntegramente esa reflexión que nos das, y hay algo clave que me gustaría compartirle al pueblo panameño. Si bien es cierto, el pueblo ya no está solo en la calle por el tema del contrato ley, por el tema de la minería en Panamá, sino por algunos otros elementos, llámesele corrupción, llámesele clientelismo, llámesele agotamiento o carencia de respuesta de parte del gobierno a las inquietudes y a las problemáticas que tenemos. Si bien es cierto es eso, nosotros debemos de comprender por qué estamos en la calle. Y la consigna inicial que se tienen en las protestas es la derogatoria del contrato ley. Pero ocurre algo con esa pretensión que tiene el pueblo. Ese contrato de ley a priori no se puede derogar. La intención que se tiene es que el mismo se derogue. No se puede derogar. Nosotros tenemos que canalizar el esfuerzo ¿en qué? En que la Corte Suprema de Justicia haga su trabajo. Ya han mostrado a priori luces de querer hacer mejor lo que se hizo, porque tenemos un antecedente, y es que 2 décadas para resolver una constitucionalidad de un contrato sobre el propio objeto de la minería. Pero si ya existen luces de que estamos en camino a querer corregir, me preocupa que la Asamblea, pretendiendo que está buscando la cura a la enfermedad, termine agravando la problemática que nosotros tenemos. Máxime cuando en la talla internacional se va a poder abrir, y si la empresa así lo ve, pues claramente se va a permitir esto, tema de arbitraje, tema de demandas contra el Estado. Pero la preocupación hoy es resolver de la mejor manera, en el mejor tiempo oportuno, las problemáticas que tenemos, y sin ningún tipo de bandera política y sin interés a las elecciones. Cuando completamos eso, vamos a poder emprender ese camino a reforzar la patria y el camino democrático que nosotros requerimos y merecemos. Es el momento de pensar en la patria, en el país. Definitivamente. No en aquello de que ayer pensaba que sí era buena la minería, hice esto y lo otro, y hoy digo que no, y con eso se calma todo, ¿no? Y me sumo a la comparsa y no ha pasado nada. No. Se trata de que tenemos que buscarle una salida, quienes creen o no creen en la minería, quienes apoyan o no apoyan el contrato. Porque al final, si nos volvemos a equivocar, lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar caro. No el gobierno, el Estado, y el Estado somos usted y yo. Cada uno de nosotros. Y tal vez ni siquiera nosotros, porque un litigio... Mire, ayer me gustó un muchacho, su exposición, creo que cerró en la Comisión de Gobierno. Sí, Víctor mi Becker. colega, Víctor Becker Revelo. Él me había escrito, y yo lo miré y dije, ¿quién será este pelado? Gran amigo mío. Ayer cuando lo vi hablar y poner los puntos sobre las IES, fue el único que tuvo una explicación técnico-jurídica de dónde nos encontramos y los peligros a que nos abocamos si volvemos a cometer, no el mismo error, sino un error peor. En todo esto, la empresa ha dicho, quiero un diálogo constructivo. ¿Para qué hacemos esto? Porque también ella está, mire cómo está cayendo sus acciones. Entonces es el momento de hacer las cosas, pero hacerlas bien. ¿Se hicieron mal? No hay problema. Se hicieron mal, nos equivocamos. Vamos a corregir. Hombre, vamos a hacerlas bien. Sí, la Corte tiene que pronunciarse, pero no puede saltarse los términos. Tiene que hacerlo bien. No que se pronuncie ya el procurador. Espérate, tiene que hacerlo bien. Ese es el detalle. Porque si no, vamos a tapar un error con otro error y vamos a terminar pagándola, no solamente nosotros, sino nuestros hijos Mejor también. dicho, imposible. Y ojo, hoy lo que sí vamos a pagar es más cara la comida y más cara aquella que no existe, porque no nos llega. Usted, y a propósito, es que fíjese, le viene tantas ideas a uno a la cabeza. Una consulta que no tiene ni asidero legal, usted va a gastar 8 o 10 millones de dólares. No solamente no dándole al Tribunal Electoral lo que no le ha dado, sino que esos 8 o 10 millones de dólares usted lo puede invertir trayendo la comida por aire que se está perdiendo allá en Tierras Altas. Porque allá en Tierras Altas hay un aeropuerto, entonces úselo, busque la fórmula. Entonces eso es pensar en soluciones y pensar en la gente, hombre. Pero en fin, don Ian, gracias por De pasiones vivimos los seres humanos y vamos